Uno de los argumentos más usados por creyentes modernos para justificar la existencia de Dios es la referencia a grandes genios, científicos y pensadores del pasado que, según ellos, creían en una divinidad. Se mencionan nombres como Isaac Newton, Blaise Pascal, Albert Einstein, o más recientemente, algunos intelectuales con coeficientes intelectuales extraordinarios. Este razonamiento es presentado como si la creencia personal de una mente brillante fuera, en sí misma, una prueba de que Dios existe, pero no lo es. Lo que una persona inteligente crea no convierte esa creencia en verdad. La lógica y la evidencia no se validan por prestigio, sino por consistencia y prueba objetiva. Este argumento incurre en una falacia de autoridad. Creer que algo es verdadero porque lo afirmó alguien influyente o inteligente es un error de razonamiento. Una mente brillante puede equivocarse. La inteligencia no inmuniza contra el autoengaño, la influencia cultural o la necesidad emocional de consuelo. Einstein habló de Dios en varias ocasiones, pero no se refería a un ser personal que vigila, juzga o exige adoración. Su concepto de Dios era poético y filosófico. Lo utilizaba como sinónimo de orden natural, de misterio cósmico, de belleza en las leyes del universo. No oraba, no creía en milagros, no practicaba religión. Usar su nombre para justificar la fe religiosa es manipulación selectiva de sus palabras. Isaac Newton, por otro lado, vivió en una época donde la religión dominaba todos los ámbitos sociales, políticos e intelectuales. Su entorno estaba impregnado de teología, y apartarse públicamente de la fe implicaba aislamiento, persecución o descrédito. Su creencia en Dios no nació de una conclusión científica, sino de un contexto cultural donde la religión era incuestionable. Newton dedicó más tiempo a estudios teológicos y alquímicos que a física, y mucho de lo que escribió en ese campo hoy es descartado por carente de rigor. Su fe no lo hizo infalible. Fue un genio, pero también hijo de su tiempo. Blaise Pascal intentó racionalizar la creencia con su famosa apuesta. Planteó que, si Dios existe, ganamos todo al creer, y si no existe, no perdemos nada. Pero este argumento es cobarde y utilitarista. No promueve la búsqueda de verdad, sino el cálculo del riesgo. Creer por conveniencia no es fe, es temor. Además, parte de una premisa errada, que solo hay un Dios posible y que se premiará la creencia correcta. Pero el mundo está lleno de religiones con doctrinas incompatibles. ¿A qué Dios se refiere Pascal? ¿Qué fe es la correcta? Su apuesta no responde eso. Solo sugiere que es mejor creer, por si acaso. Eso no es razonamiento profundo, es evasión filosófica. Muchos de estos pensadores vivieron en épocas donde dudar de Dios era sinónimo de blasfemia o traición. No se puede evaluar su creencia fuera de su contexto. Algunos expresaron una fe formal, pero su pensamiento revela una distancia con la imagen tradicional de un Dios personal. Creer en una causa primera, en una inteligencia cósmica o en un principio organizador no es lo mismo que creer en el Dios de la Biblia o del Corán. Muchos pensadores usaron la palabra Dios como símbolo de lo desconocido, de lo eterno, de lo inabarcable, no como el ser moral que castiga y premia, ni como la entidad que escucha plegarias. Hoy en día se repite el patrón. Se entrevista a un genio con un coeficiente intelectual altísimo, y si menciona a Dios, los creyentes se apresuran a tomarlo como evidencia. Pero esa mención no es argumento científico, es una declaración personal. La inteligencia de alguien no convierte su visión espiritual en realidad verificable. Un físico puede tener ideas brillantes sobre el cosmos, y al mismo tiempo creer en energías, almas o seres invisibles. Eso no valida ninguna de esas creencias. Las creencias, por sí solas, no constituyen evidencia. La ciencia no se construye sobre creencias personales, sino sobre método, repetición, comprobación y evidencia empírica. El consenso científico no se establece por autoridad, sino por resultados. Ningún experimento ha demostrado la existencia de un Dios personal. Ningún laboratorio ha detectado su presencia. Ninguna ecuación lo requiere para funcionar. La física, la biología, la cosmología, la neurociencia y la psicología han avanzado sin necesidad de recurrir a seres sobrenaturales. Cuando el conocimiento avanza, lo divino se retira. Las explicaciones religiosas desaparecen, donde la ciencia ilumina.
Aferrarse a la fe de grandes pensadores es una forma de evitar el análisis propio. En lugar de enfrentar las preguntas difíciles, se busca refugio en la admiración. Si Einstein lo dijo, debe ser verdad. Si Newton creía, es porque sabía algo. Pero la historia demuestra que incluso los genios se equivocan. Aristóteles sostuvo durante siglos ideas erradas sobre el movimiento. Galeno se equivocó en su comprensión del cuerpo humano. Ptolomeo defendió un modelo geocéntrico. La inteligencia no garantiza la verdad. Solo el método riguroso la acerca. Además, hay que señalar que por cada pensador creyente hay otro abiertamente ateo o agnóstico. Bertrand Russell, Stephen Hawking, Richard Feynman, Carl Sagan, Sigmund Freud, entre muchos otros, han negado la necesidad de Dios en sus áreas de estudio. ¿Por qué no se los menciona con la misma vehemencia? Porque no convienen a la narrativa. Se ocultan, se minimizan o se desacreditan. El creyente selectivo usa los nombres que refuerzan su visión, pero ignora los que la contradicen. Esa no es una búsqueda honesta. Es una estrategia de confirmación. El intento de usar figuras de autoridad para validar a Dios se desmorona al primer análisis crítico. El pensamiento profundo no necesita ídolos, necesita argumentos. Y hasta ahora, ningún argumento ha demostrado que existe un Dios personal, consciente, moral, justo y omnipotente. Las religiones lo afirman, pero no lo prueban. Sus textos son antiguos, contradictorios y construidos por humanos. No hay revelación divina en ellos. Hay literatura, historia, política y dogma. La fe se construye sobre la tradición, no sobre la evidencia. Decir que muchos creen en Dios no transforma la creencia en verdad. Millones creyeron que la Tierra era plana, que el Sol giraba a nuestro alrededor, que las enfermedades eran castigos divinos, que los eclipses eran señales de los dioses. Ninguna de esas creencias sobrevivió al escrutinio científico. La mayoría no siempre tiene razón. La tradición no es prueba. La fe compartida no es evidencia. Es solo eso, fe compartida. La figura de Dios ha sido moldeada por culturas, idiomas, necesidades y miedos. No hay una única visión de lo divino. Cada civilización lo imaginó distinto. Algunos como animales, otros como humanos con poderes, otros como energías cósmicas. La diversidad de dioses en la historia demuestra que la idea de Dios no surge por revelación, sino por construcción cultural. Y en ese contexto, las creencias de los científicos no son excepciones. Son reflejos de su época, de su educación, de sus límites emocionales. No son verdades absolutas. Incluso cuando algunos científicos modernos expresan creencias religiosas, separan claramente su fe de su trabajo académico. La ciencia moderna no requiere a Dios. No lo incluye en sus modelos. No lo invoca en sus teorías. Si un físico cree en Dios, lo hace fuera de su trabajo científico, porque sabe que no hay datos que lo respalden. La religión y la ciencia no son compatibles cuando una exige pruebas y la otra se basa en dogmas inamovibles. Es importante también entender que muchos usan a Dios como símbolo de asombro, no como figura literal. Cuando Einstein hablaba del Dios de Spinoza, se refería al universo mismo, a sus leyes, a su misterio, no al Dios de Abraham ni al de la Biblia. Usar esa palabra no implica adhesión a la religión, implica admiración ante lo desconocido. Confundir una metáfora con una declaración teísta es manipular el lenguaje. Es deshonesto intelectualmente. El argumento de autoridad también ignora que la mayoría de genios, por más sabios que fueran, no dedicaron su vida a demostrar a Dios. Sus creencias personales no fueron producto de investigaciones sistemáticas sobre lo divino. Fueron posturas personales, muchas veces inconexas, a veces contradictorias. La fe de un científico no tiene más valor que la de un campesino, porque la fe no es conocimiento, es una elección subjetiva. La falacia de autoridad es peligrosa porque sustituye el pensamiento propio por el prestigio ajeno. En lugar de razonar, se cita, en lugar de preguntar, se obedece. Pero ninguna mente, por brillante que sea, puede pensar por nosotros. Si Dios existe, su existencia debe demostrarse con argumentos independientes, no con opiniones prestadas. Y hasta ahora, esos argumentos no han aparecido. Solo tenemos fe, tradición, necesidad y emoción. Nada de eso equivale a verdad.
Decir que Dios existe porque un genio lo cree es como decir que los fantasmas existen porque un poeta los imagina. No importa cuán brillante sea el poeta, la imaginación no prueba nada. Y la fe, sin evidencia, no puede ser más que una convicción personal, valiosa para quien la tiene, pero inútil como prueba universal. Dios sigue siendo una idea, una construcción, un reflejo de nuestras preguntas más profundas, pero no una respuesta confirmada. La ciencia avanza despojándose de mitos. No añade dioses, los sustituye por explicaciones comprobables. La historia de la ciencia es la historia de cómo dejamos de necesitar lo sobrenatural para entender el mundo. Y aunque algunos científicos mantengan creencias personales, su trabajo se mantiene dentro de los límites de la observación, el experimento y la razón. Es allí donde la verdad se prueba, no en los altares ni en los dogmas. Aferrarse a la fe de los genios para sostener la propia es una forma de evitar la responsabilidad de pensar. Si Dios existe, no necesita defensores famosos. Su verdad sería evidente. No dependería de citas. Y si no existe, ningún nombre lo hará aparecer. La realidad no se dobla ante los títulos ni ante el prestigio. Se sostiene o se cae por sus propios méritos. El argumento de ellos creían, por eso yo también creo, revela más inseguridad que convicción. Muestra una necesidad de validación externa, pero la verdad no necesita aplausos, solo necesita ser. Y Dios, como verdad objetiva, no ha demostrado ser. Solo ha sido creído, temido, amado o utilizado, pero no demostrado. Esa es la diferencia entre fe y evidencia, entre tradición y conocimiento, entre autoridad y verdad.